Hola, buenas tardes. Mi nombre es Barter Armando Santoyo Solís. Soy alumno de la Facultad de Derecho y vamos a estudiar lo que es la teoría del proceso, la materia de teoría del proceso. Vamos a basarnos más que nada en el temario de la Facultad de Derecho, el que otorga la Facultad de Derecho, que precisamente está conformado por 22 unidades. Y bueno, comencemos con la primera. Unidad 1. Nociones generales. Dice, exposición introductiva. Dice que tenemos primero que dar la exposición introductiva y responder estas tres preguntas, que son, ¿para qué sirve la teoría del proceso? ¿Cómo se estudia? ¿Y dónde puedo complementar y leer más acerca del tema? Bueno, precisamente nos dice que la teoría del proceso es una materia del derecho que se enfoca en la manera de resolver todo tipo de conflictos en la sociedad. En este caso, pues ya, como sabemos, en México existen muchos conflictos, entonces es una manera en que los abogados podemos estudiar esta manera esquemática y de manera amplia estos conflictos. Ahora, nos dice segunda pregunta, que es, ¿cómo se estudia? Bueno, se estudia de elementos afines. Busca los elementos afines de todos los procesos del derecho adjetivo. Como derecho adjetivo entendemos precisamente las instrucciones que vienen en las normas, ahora sí, en las normas legislativas o las normas positivas de un país o de un sistema jurídico para resolver un proceso jurisdiccional. Y ahora, ¿cuáles son los elementos afines? Pues bueno, todo proceso, ya sea penal, civil, laboral, familiar o mercantil, o más, tienen elementos afines en su proceso. Y nosotros vamos a estudiar estos elementos afines. Y tenemos la otra pregunta que dice, ¿dónde puedo complementar y leer más? Un libro que recomiendo se llama Teoría General del Proceso de Alberto Said, editorial Iure, que precisamente es muy bueno. Viene, viene la mayoría de las partes, la mayoría de las unidades y divisiones, asemejado o relacionado con el temario de la Facultad de Derecho. Bueno, ahora nos da otro tema que nos va a hablar, que es el litigio. ¿Qué es el litigio? Es un... Primero vamos a resolver estas preguntas, vamos a contestarlas. ¿Qué es el litigio? Elementos del litigio, etapas del litigio y formas de resolver litigios. Primero, ¿qué es el litigio? En Internet nos menciona que un litigio es un proceso jurisdiccional, una discusión legal que está regida por todas las normas y condiciones que se deben respetar frente a un órgano judicial superior. Bueno, en pocas palabras, el litigio va a ser la gasolina del proceso, porque sin un litigio no podemos accionar mediante la figura de la acción ese proceso, ¿ok? Tiene que existir un litigio. El litigio viene derivado del latín conflicto o controversia. ¿Cuál es, pero, cuál es la diferencia entre un conflicto y un litigio? Ah, bueno, pues que precisamente el litigio tiene en su pretensión o en su resistencia trascendencia jurídica. Y en este caso, el conflicto no tiene esa trascendencia jurídica. Vamos a dar dos ejemplos. El primero, con un conflicto. Un conflicto que se tiene, por ejemplo, entre una pareja de novios. Estos novios, precisamente, pues tienen el conflicto de saber si van a ir al cine a ver la película del Depredador o a ver la película que le gusta a ella de las, no sé, las chicas pesadas, como para dar un ejemplo, ¿no?
sería un conflicto porque no tiene trascendencia jurídica o puede ser resuelto pues, de esa manera, ¿no? De manera muy sencilla. En cambio, el litigio tiene su trascendencia jurídica en un derecho o está fundamentado ya sea la pretensión o la resistencia en un derecho subjetivo. Como dice precisamente en esta definición correctamente, está regida por todas las normas. ¿Ok? A eso se refiere precisamente el litigio. Por el otro lado, tenemos a los elementos del litigio. ¿En qué va a constar los elementos del litigio? Bueno, el litigio se va a conformar de tres elementos. Una, la pretensión. Dos, la resistencia. Y tres, una trascendencia jurídica. La diferencia entre pretensión y pretensor es que precisamente pretensor es la persona que ejerce la pretensión. ¿Y qué es la pretensión? Bueno, pues la pretensión no es otra cosa más que la demanda, o más que nada la demanda o manifestación que el acreedor hace ante el incumplimiento de una norma o de una obligación de derecho subjetivo del resistente. ¿Ok? Y dos, vamos a tener a la resistencia, que la resistencia no es otra cosa más que el, según el libro de Alberto Said, es la resistencia a pagar o a cumplir la pretensión. La diferencia entre resistente y resistencia es que precisamente el resistente es el que ejerce la resistencia, o sea, es oponerse a la pretensión. ¿Ok? Y por último tenemos como tercer elemento a la trascendencia jurídica, que es muy importante, como ya lo habíamos explicado, tiene que tener precisamente o estar fundamentada en una norma de derecho subjetivo o adjetivo, dependiendo el caso. Bien, ahora con las etapas del litigio. Las etapas del litigio se van a conformar en, bueno, el profesor de la Facultad de Derecho, Fabián, nos enseñó que se va a conformar por 4 pasos. 1, que es el derecho subjetivo. 2, la violación del derecho subjetivo. 3, la resistencia. Y 4, la pretensión. Hasta la pretensión es cuando empieza a proponer Alberto Said. Ya propone a la acción y a la resolución como elementos de litigio. Pero yo le voy más a la definición del profesor como etapas de litigio al derecho subjetivo, o la violación del derecho subjetivo, a la resistencia, precisamente a la pretensión y la pretensión, ¿no? Ahora, ¿qué es el derecho subjetivo? El derecho subjetivo es el conjunto de normas, ¿no? Que regulan las acciones de una persona previamente. La violación es la acción precisamente que hace el resistente de no querer cumplir con la obligación que tiene ya sea previamente de derecho subjetivo. Y ahora, como ya dije, la resistencia. ¿En qué forma la resistencia? Segunda, la pretensión. ¿Qué forma la pretensión? Y ya como tercera etapa, o más bien quinta y sexta etapa, tenemos a la acción precisamente que es un mecanismo para accionar o para introducir la pretensión al proceso. Y la resolución es una manera pues ya para resolver litigios, ¿no? Ahora, formas de resolver litigios. ¿Cuáles son esas resoluciones o maneras para resolver los litigios? Existen tres: las autotutelares, autocompositivas y heterocompositivas. ¿De qué nos van a hablar cada una? Las autotutelares, primeramente, van a decir, ya sea, se van a imponer, ya sea una pretensión o una resistencia se impone frente a otro, ¿ok? Porque está respaldada precisamente por el derecho subjetivo. ¿Y cuál es la característica? Bueno, que esta imposición se pone, pero precisamente le imponen las partes, ¿no? En este caso el pretensor o el resistente. En segundo caso tenemos las autocompositivas, y las autocompositivas van a tratar de
el desistimiento. ¿El desistimiento de qué? Ya sea de una pretensión o una resistencia. Es dejar que esa pretensión o esa resistencia gane y yo me desisto de toda oposición que yo tenga. Y por último, bueno, también cabe recalcar que esta es otra manera para que precisamente las partes lleguen a un acuerdo o lo puedan resolver entre ellas. Ya en las heterocompositivas tiene una diferencia con estas dos, porque en las heterocompositivas ya la resolución va a ser por medio de un tercero imparcial. Ese tercero imparcial va a dictar sentencia y va a obligar mediante el imperium a que cumplan precisamente los resistentes o los pretensores en el caso de daños y perjuicios para que pues paguen, ¿no? Paguen por esa por resolución al litigio. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por ver.